Pues si recordáis, la semana pasada estuvimos viendo el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista por medio del ángel a Zacarías allá en el templo. Y en esta mañana lo que vamos a ver es el nacimiento de Juan el Bautista y lo que ocurrió en torno a ese hecho tal y como nos lo narra el evangelista Lucas. Versículo 57, lo vamos a ir viendo, vamos a ir leyendo el texto y en la medida que vamos leyendo vamos a ir meditando en algunas cosas que nos dice la palabra del Señor. Versículo 57 dice que cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. ¿Qué está ocurriendo aquí? Lo que está ocurriendo aquí es el cumplimiento de la promesa que Dios dio a Zacarías por medio del ángel. En el versículo 13 de Lucas vimos que el ángel dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo. Así que lo que encontramos aquí en el versículo 13 es el anuncio específico del nacimiento de un niño, pero también la respuesta a una oración que ellos habían hecho. Durante muchos años ellos habían estado orando por un hijo y seguramente ya hacía tiempo que no estaban orando por este tema. Ya eran ancianos, eran avanzados de edad los dos, probablemente ya habían olvidado este tema, pero Dios no. Dios no había olvidado el tema, Dios no había olvidado esa oración. Así que lo que vemos aquí en este versículo es no solamente el nacimiento del niño, sino la respuesta a una oración. El versículo 7 del capítulo 1 que vimos también la semana pasada nos dice algo más. Nos dice que Zacarías y Elizabeth no tenían ningún hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de avanzada edad. Así que lo que encontramos en estos versículos, a partir del versículo 57, lo que encontramos no es solamente el nacimiento de un niño, no es solamente la respuesta a una oración, es un milagro, es algo sobrenatural. De tal manera que cuando el ángel anuncia esto a Zacarías, lo vimos la semana pasada, Zacarías no lo puede creer. Y le cuesta creerlo porque desde la perspectiva humana era algo imposible. No era posible que ellos pudieran tener un niño ya a la edad que tenían. Y además siendo su mujer estéril, que había sido estéril toda la vida. Pero hermanos, lo que para nosotros es imposible, para Dios no lo es. Para Dios todas las cosas son posibles. Y entonces Dios le prometió un hijo, Dios le dijo algo, Dios le dijo: Zacarías, tu mujer va a quedar embarazada y va a tener un hijo. Y lo que Dios dijo se cumplió. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice se cumple. En Números capítulo 23, versículo 19, dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Zacarías dudó: ¿cómo puede ser esto? Si yo soy viejo, si mi mujer es estéril y también es vieja. Pero Dios dijo que iban a tener un hijo y lo que Dios dijo se cumplió. Hermanos, cuando Dios dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hace. Y aquí, hermanos, aprendemos varias cosas. En primer lugar, aprendemos que Dios escucha la oración. Dios es un Dios que escucha el clamor del corazón sincero que viene a Él y ora trayendo su necesidad delante de Dios. En segundo lugar, que no solamente Dios escucha la oración, sino que Dios responde la oración. Dios es un Dios que responde a nuestras oraciones. En tercer lugar, que lo que para nosotros no es posible, para Dios sí lo es. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible, porque Dios es el Dios todopoderoso. Es el Dios que todo lo puede. Y en cuarto lugar, que lo que Él dice que va a hacer, lo hace. Que Dios siempre cumple su palabra, Dios siempre cumple su promesa. Nos decía, tenemos que confiar en la palabra de Dios. Y tenemos que confiar en la palabra de Dios porque la palabra de Dios es confiable, hermanos. Podemos confiar en sus promesas, podemos confiar en que Él va a hacer lo que ha dicho que va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él dice algo,
podemos confiar en que Él va a hacer lo que ha dicho. Así que si Él te habla algo, si Él te ha hablado algo, si Él te ha dicho algo a través de su palabra, las promesas que Él nos ha dado, hermanos, tenemos que creerlo. Créelo, no dudes, porque lo que Dios dice, Dios lo cumple. Así que podemos confiar en Él porque Dios es fiel. El Señor ha sido fiel, siempre ha sido fiel. Él sigue siendo fiel y Él va a ser fiel. Fiel a su palabra, fiel a sus promesas, y la historia de Zacarías y Elizabeth es un ejemplo de esto. Así que nace el niño. La palabra de Dios se cumple. Imaginaos el gozo y la alegría en el corazón de este matrimonio ya avanzado de edad que había tenido ese deseo en su corazón desde siempre. Imaginaos el gozo. Ahora tienen el deseo de su corazón. Ese niño por el cual tanto habían orado. Y ese niño es la respuesta de Dios a su oración. Ese niño es el milagro de Dios para su vida. Y ese niño vino no solamente a llenar el vacío que había en sus corazones, sino que ese niño vino a restaurar muchas cosas que estaban dañadas en su vida y que tal vez ellos ni siquiera eran conscientes de eso, de que había cosas dañadas en su corazón. Y hermano, eso es lo que ocurrió en nuestra vida. ¿Acaso no es lo que ha ocurrido en nuestra vida, en cada uno de nuestros corazones? Cuando Jesús vino a nosotros, cuando el Señor vino a mí, no solamente llenó nuestros corazones, sino que restauró cosas que tal vez ni siquiera nosotros sabíamos que estaban dañadas. Y es lo que hizo el Señor también en el corazón de esta familia. Restauró su dignidad, restauró y quitó su afrenta delante de los hombres, dice Elizabeth, y cambió su identidad. Y es lo que el Señor hace. Cambió su identidad porque ¿quién era Elizabeth? Elizabeth era la esposa de Zacarías, el sacerdote. Pero ahora no solamente era la esposa de Zacarías, era la madre de Juan el Bautista. No solamente era esposa, era madre. Y Zacarías no solamente era sacerdote y esposo, era padre por la obra que Dios había hecho en su vida. Cambió su identidad. Y es lo que el Señor hace cuando viene a nosotros. Él no solamente llena el vacío que había en nuestro corazón, no solamente da sentido y propósito a nuestra vida, sino que restaura cosas y cambia nuestra identidad. Y pasamos de ser criaturas de Dios a hijos de Dios. Hermanos, dice el versículo 58, que cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella, para con Elizabeth, su misericordia, se regocijaron con ella. Tal como el ángel había dicho a Zacarías. En los versículos 13 y 14 que vimos la semana pasada, el ángel le dijo, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Versículo 14, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Muchos se regocijarán en la obra que el Señor va a hacer con vosotros. Y aquí vemos el cumplimiento. Dice que los vecinos estaban regocijándose con lo que el Señor había hecho en la vida de Zacarías y Elizabeth. Versículo 59, y aconteció que al 8º día vinieron a circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Entonces, hermanos, Dios cumple su promesa. Dios da ese hijo a Zacarías y a Elizabeth. Y cuando pasan los 8 días, van a circuncidarlo conforme a la ley. Y entonces ahí hay un pequeño conflicto entre la gente. ¿Por qué la gente le llamaba a Zacarías? Porque era la costumbre. La costumbre era que llamara a los hijos por el nombre de su padre. Y comenzaron a llamar al niño Zacarías. Y Elizabeth dice, no, se llama Juan. Y ahí hay un conflicto. Y entonces van a Zacarías y le preguntan. Y entonces Zacarías toma una tablilla, ¿no? Le preguntan y le dicen, bueno, ¿qué nombre le vas a poner, Zacarías? ¿Cómo vas a llamar a este niño? ¿Cómo vas a llamarlo? Y la respuesta de Zacarías es, este niño ya tiene nombre. Este niño se llama Juan. Y Juan, hermanos, significa, ¿sabéis lo que significa el nombre de Juan? Los que se llaman Juan me imagino que sí. Juan significa Dios es misericordioso. O Dios es bueno. ¿Y quién le puso el nombre al niño?
No fueron sus padres, fue Dios. A través del ángel que le dijo a sus padres, le dijo, llamaréis su nombre Juan. Y así lo llamaron, y así lo llamaban. Así que imagínate, cada vez que sus padres, que Zacarías y Elizabeth llamaban al niño y decían, Juan, la comida, Juan por aquí, Juan por allí. ¿Qué estaban diciendo? Estaban proclamando lo que Dios es. Estaban diciendo, Dios es misericordioso. Dios es bueno, hermanos. Y hermanos, Dios fue misericordioso con Zacarías y Elizabeth, dándole en su vejez un hijo. Y aquel niño, hermanos, era y fue la vida de Zacarías un testimonio continuo, un testimonio constante de que Dios es misericordioso y de que tenemos un Dios que es un Dios bueno. Amén. Amén. Y la pregunta es, ¿ha hecho algo Dios en tu vida? ¿Has experimentado la gracia, la misericordia, la bondad de Dios para contigo? Entonces, hermanos, no lo olvides nunca. No lo olvides. Hay algo que tenemos que tener siempre presente, y es quién es nuestro Dios y cómo es nuestro Dios. Y no podemos olvidar nunca que tenemos un Dios que es misericordioso y que tenemos un Dios que es bueno. Así que Zacarías, que estaba mudo, ¿y por qué estaba mudo, hermanos? Por su incredulidad. Este hombre estaba mudo porque no creyó al ángel. Entonces pide una tablilla y escribe, Juan es su nombre. Este niño se llama Dios es misericordioso. Este niño se llama Dios es bueno. Y todos se maravillaron. Pero fíjate lo que dice el versículo 64, que al momento, Zacarías, que estaba mudo, al momento fue abierta su boca y fue suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Zacarías, si recordáis la semana pasada, dudó de la palabra de Dios y pidió una señal. Bueno, ¿qué señal me vas a dar? Porque esto yo lo veo no difícil, lo veo imposible. ¿Qué señal me vas a dar de que lo que tú me estás diciendo es verdad? Porque yo me miro a mí, que soy viejo, y yo veo a mi esposa, que es anciana, y el ángel dice, y yo veo a Dios. Y Dios me ha dicho esto. Y ahora tú me estás pidiendo una señal y te voy a dar una señal. Vas a quedar mudo hasta que esto que te estoy diciendo se cumpla. Así que Zacarías durante más de 9 meses estuvo en absoluto silencio, sin pronunciar ni siquiera una palabra. Y era una prueba para Zacarías, ¿o no? Era una prueba para él. Hermanos, Dios no nos tienta, pero Dios nos prueba. El diablo nos tienta para sacar de nosotros lo peor, pero Dios nos prueba para sacar de nosotros lo mejor. Y esos 9 meses, más de 9 meses en silencio, fue una prueba para Zacarías. Pero cuando por fin su lengua fue desatada y cuando por fin pudo hablar, ¿qué habló? Dice que habló bendiciendo a Dios. Hermanos, esto es maravilloso, porque Dios puede convertir nuestra disciplina en adoración. La misma lengua que en un momento expresó incredulidad, ahora, por la gracia de Dios, es transformada y es un instrumento de alabanza a Dios y comienza a bendecir a Dios. Hermanos, ¿no es increíble lo que Dios puede hacer en nuestras vidas? ¿No es increíble lo que la fragua de Dios puede transformar? ¿Cómo la fragua de Dios, el trato de Dios con nuestra vida, puede transformar nuestro corazón? Y puede hacernos de un instrumento de incredulidad a un instrumento de fe, a un instrumento de adoración y a un instrumento de alabanza al Señor. Versículo 65 dice, y se llenaron de temor todos los vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaba todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Dios tenía un plan para ese niño. Y lo vimos la semana pasada. Y dice que la mano del Señor estaba con el niño. Versículo 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. El versículo anterior nos dice que la lengua de Zacarías fue suelta, pudo hablar y cuando habló bendijo a Dios. Pero ahora nos dice
cómo bendijo a Dios, qué es lo que dijo. Y nos encontramos aquí este cántico, esta profecía de Zacarías que se conoce como el Benedictus, por las primeras palabras que comienza diciendo, bendito sea el Señor. Y fíjate, hermanos, porque es muy interesante. Zacarías había sido silenciado por dudar de la palabra de Dios, pero ahora nos dice el versículo 67 que lleno del Espíritu Santo profetiza. ¿Y qué es profetizar? Profetizar es hablar la palabra de Dios. El profeta es el que trae la palabra de Dios al pueblo. Y este hombre que había sido enmudecido por la incredulidad, por no creer la palabra de Dios, ahora, lleno del Espíritu Santo, comienza a hablar la palabra de Dios. Trae la palabra de Dios. Y hermano, es interesante porque esto mismo es lo que ha ocurrido en muchas de nuestras vidas. Porque hubo un momento en el cual, antes de conocer al Señor, escuchamos la palabra y dudamos. No estábamos seguros. Necesitábamos ver más, conocer más de la palabra. Pero cuando la verdad de la palabra y la fidelidad de Dios se manifestó en nuestras vidas, muchos de nosotros, yo creo que todos, pasamos de dudar de la palabra a hablar la palabra, a transmitir la palabra a otros. Como Pablo, ¿os acordáis de Pablo? Pablo no era alguien que dudaba de la palabra o del evangelio, era alguien que perseguía el evangelio. Estaba convencido de que la palabra, el evangelio, era algo falso, era algo que no venía de parte de Dios. Pero cuando tuvo un encuentro con Cristo, este hombre pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser un perseguido de la iglesia. Pasó de dudar del evangelio a ser un propagador del evangelio, a proclamar la palabra de Dios. Y esto es lo que ocurre en Zacarías. Él había dudado, pasa de dudar de la palabra de Dios a hablar la palabra de Dios y comienza a profetizar. Y comienza a profetizar diciendo, versículo 68, bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Este hombre comienza a hablar, comienza a profetizar. ¿Y de quién está hablando? ¿Está hablando de su hijo? ¿Está hablando de Juan? ¿Está hablando de ese niño que ha nacido y que van a circuncidar? No está hablando de Juan. Juan, ¿de dónde venía? ¿De qué descendencia venía? De Aarón. Tanto Zacarías como Elizabeth eran de la descendencia de Aarón. Juan era de la casa de Aarón. Pero aquí está hablando de uno, está hablando de un poderoso Salvador que Dios ha levantado de la casa de David. ¿Quién es este? Jesús. Así que Zacarías, lleno del Espíritu Santo, comienza a hablar de Jesús. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo siempre. El Espíritu Santo siempre lo que hace es dirigir nuestra mirada, llevar nuestra atención a Cristo. Y el Espíritu Santo lo que hace siempre es exaltar a Jesús, exaltar el nombre de Jesús. Y Zacarías, lleno del Espíritu Santo, bendice a Dios y dice, bendito sea Dios que ha visitado y redimido a su pueblo. Y hermanos, ese es el cristianismo. Esa es nuestra vida cristiana. La vida cristiana no comienza por lo que nosotros hicimos por Dios, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Y qué ha hecho Dios? Dice Zacarías, nos ha visitado. Él vio nuestra necesidad y Él no permaneció distante, indolente a nuestra necesidad, sino que Él nos visitó. Él vino a nuestro encuentro. Y vino a nuestro encuentro porque nosotros no podíamos ir a Él por causa de nuestro pecado. Y entonces Él se acercó a nosotros en su Hijo. Él nos ha visitado, dice, y nos ha redimido. Y la palabra redimir es una palabra que significa rescatar, comprar, liberar de la esclavitud. Y para eso nos visitó Dios. Para eso envió Dios a su Hijo. Para eso vino Jesús a este mundo. Jesús vino a este mundo en una misión de rescate. Él vino para rescatarnos. Él vino para comprarnos con su sangre. Él vino para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y dice el versículo 69, Dios nos ha levantado un poderoso Salvador, hermanos. Y Jesús es eso. Jesús es un poderoso Salvador. Y Él vino a salvarnos.
Y puede que tú a lo mejor en esta mañana estés aquí y no te consideres a ti mismo un pecador y por tanto pienses que no necesitas un Salvador. Pero sabes, la Biblia dice que todos somos pecadores, que todos hemos pecado. Y todo significa que no excluye a nadie. En ese todos estoy yo, en ese todos estás tú también. Así que lo que tú consideres no tiene la menor importancia. La realidad es que lo consideres o no, lo reconozcas o no, eres un pecador, necesitas un Salvador y solamente Jesús puede salvarte. O puede, y este es el lado contrario, hay gente que no se considera a sí mismo un pecador y que piensa que no necesita un Salvador, y la realidad es que necesita un Salvador y solamente Jesús puede salvarlo. O puede, y ahí hay otro lado en el que haya alguien aquí que sea muy consciente de su pecado, que se considere un gran pecador. Y tan pecador al punto de pensar que no hay perdón para su pecado. Y en esta mañana yo quiero decirte, y la palabra de Dios te dice, que aunque seas un gran pecador, Cristo es un gran Salvador. En Cristo tenemos un gran Salvador. Y Dios nos ha levantado un poderoso Salvador. En Jesús hay poder suficiente para salvar al peor de los pecadores. Y en su sangre, hermanos, hay poder para perdonar todos los pecados. Si venimos a Él, si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe. Y Zacarías dice, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia a nuestros padres y acordarse de su pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y aquí Zacarías está diciendo muchas cosas, pero básicamente él está hablando de dos cosas. En primer lugar, Zacarías está declarando que la venida de nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de las promesas que Dios hizo desde el principio. Juan es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Zacarías, pero Jesús es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a la humanidad, que Dios hizo a todos los hombres desde el principio. La promesa que Dios hizo a Adán y Eva en Génesis capítulo 3, versículo 15, de que de su simiente, de la simiente de la mujer, vendría uno que pisaría la cabeza de la serpiente antigua, de Satanás, de nuestro enemigo. Y Jesús es el cumplimiento de esa promesa que Dios dio desde el principio. El cumplimiento de la promesa y el pacto que Dios dio a Abraham en Génesis capítulo 18, versículo 22, cuando Dios promete a Abraham que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Jesús no vino solamente para los judíos. Jesús vino para todos, para todas las naciones de la tierra. Y Jesús es esa simiente de Abraham en la cual todas las naciones de la tierra, todos los hombres, todas las mujeres, toda raza, toda lengua iban a ser bendecidos en la obra que Él iba a llevar a cabo en la cruz del Calvario. Es el cumplimiento de la promesa que Dios dio a David, su siervo, en 2 de Samuel capítulo 7, cuando le dice y le promete que de su linaje, de su casa, de la casa de David, iban a ser un rey cuyo reino y dominio no tendría fin. Hermanos, Jesús es el cumplimiento de toda la profecía bíblica. Jesús es el cumplimiento de todas las promesas que Dios vino dando a lo largo de toda la Escritura. La Biblia cuenta una sola gran historia y el centro de esa historia es Jesucristo. La historia de la redención, la historia de la salvación del hombre por la gracia de Dios a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y eso es lo primero que nos dice. Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. En un pasaje que habla del cumplimiento de una promesa, Zacarías dice, Dios ha cumplido su promesa para conmigo, pero detrás de mi hijo viene otro que es el cumplimiento de la promesa de Dios para con todos. Dios ha cumplido su promesa. Dios va a cumplir su promesa.
Y lo segundo que dice es el propósito de la salvación que nos iba a traer ese hijo, que era el cumplimiento de la promesa a todas las naciones. Versículo 74, que librados de nuestros enemigos, del diablo y del pecado, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. ¿Cuál es el propósito de la salvación? ¿Para qué nos ha salvado Dios? Zacarías dice, para que pudiéramos servirle sin temor, en santidad y en justicia. Así que Dios no solamente nos perdona, no solamente nos libra del pecado y de sus consecuencias, sino que nos restaura y nos transforma para poder servirle en santidad y en justicia. Y ahora, por la obra de Jesús en la cruz, podemos servirle sin temor, porque Él ha quitado el temor. Y podemos servirle en santidad, porque Él nos ha dado su santidad. Podemos servirle en justicia, porque Él nos ha dado su justicia. Y le servimos, hermanos, no por lo que Él pueda hacer en nuestras vidas, sino por lo que Él ya ha hecho. No por lo que Él nos pueda dar, no buscando un interés, sino por lo que Él ya nos ha dado, como una muestra y una expresión de nuestra gratitud y de nuestro amor por un Dios que nos amó primero. Y ese es nuestro deseo. Ese es el deseo de una persona que ha entendido quién es Jesús y lo que el Señor ha hecho en su vida. Un deseo de servirle. Y podemos servirle, hermanos, sin temor. Porque podemos acercarnos ahora a Dios sin temor. Porque no venimos a Él como enemigos ni como extraños, sino como hijos amados, aceptos en el amado. Y podemos servirle en santidad, porque Él nos ve a través de la santidad de su Hijo. Y podemos servirle en justicia, porque hemos sido justificados por su sangre. Y hasta aquí, hermanos, Zacarías no está hablando de su hijo, no está hablando de Juan, no está hablando de ese niño que va a ser circuncidado, está hablando de Jesús. Pero a partir del versículo 76, Zacarías, lleno del Espíritu Santo, comienza a profetizar sobre Juan. ¿Y qué dice acerca de Juan? ¿Cuál es la profecía? Versículo 76 dice, y tú, y está hablando a su hijo, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Esto es lo que el ángel les dijo a Zacarías en los versículos anteriores, si os acordáis de la semana pasada, que el niño que le iban a hacer a Zacarías y Elizabeth iba a ser alguien que iba a preparar el camino del Señor. Esa era la función, esa era la labor y la misión de Juan el Bautista, preparar el camino al Señor. Pero en esa labor, y en los siguientes versículos vamos a ver que Juan fue llamado a tres cosas, que son tres cosas, hermano, que en cierta medida también es un llamado para nosotros. Tres cosas a las cuales en cierta medida tú y yo y todo creyente también está llamado a hacer. La primera cosa la encontramos en el versículo 77, dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de pecados. Si pasáis unas páginas hacia atrás, en el libro de Marcos, en el último capítulo de Marcos, Marcos 16, versículo 15, el Señor le dice a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dios nos ha llamado a que hablemos, a que demos conocimiento de salvación. A ti y a mí. Dios nos ha llamado para que prediquemos el evangelio, para que anunciemos las buenas nuevas a toda criatura. Y hermanos, creemos que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Como dice Pablo, al judío primeramente y también al griego, a todo hombre y a toda mujer, el evangelio es poder de Dios para salvación. Y Pablo dice a Timoteo, no te avergüences del evangelio. ¿Por qué? Porque ¿qué es el evangelio? ¿Cuál es la buena noticia? La palabra evangelio significa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia que hemos sido llamados a predicar? La buena noticia es que hay perdón de pecados y hay salvación. Como dice el versículo 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios que nos visitó.
Ese es el Evangelio. Y la tarea de Juan el Bautista y nuestra tarea es dar conocimiento a otros de que hay salvación y de que hay perdón de pecados en Cristo. Porque Dios en su misericordia nos visitó y nos visitó para salvarnos, hermanos. Y aquí hay una imagen preciosa. Yo veía un paralelismo entre la obra de Cristo y el pasaje y las cosas que ocurrieron en Éxodo, cuando Dios también descendió a liberar a su pueblo. Y cuando Dios llama a Moisés, en Éxodo capítulo 3, Dios le dijo a Moisés, dice, bien he visto la aflicción. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos. Y hay 4 cosas aquí que Dios dice que ha hecho. 1, ha visto. Dios ve la aflicción. Y Dios vio la aflicción de nuestro corazón. ¿Qué más? Dice que Dios ha oído. Dios oye el clamor. He oído el clamor. Y Dios escuchó nuestro clamor. Que tal vez no era un clamor verbalizado con nuestros labios, pero era un clamor del corazón, del vacío y la necesidad que había en nuestros corazones. Y dice Dios, y he conocido. Dios conoce nuestra necesidad. Dios conoce nuestra incapacidad para ayudarnos, para salvarnos a nosotros mismos. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Dice, y he descendido. ¿Para qué? Para librarlos. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos vio en nuestra necesidad. Dios escuchó el clamor silencioso de nuestro corazón. Dios conoció nuestra angustia y Dios descendió en su Hijo. Y nosotros, hermanos, tenemos que proclamar este camino de salvación como Juan el Bautista. La segunda cosa para la que Juan fue llamado en su labor de preparar el camino del Señor la encontramos en el versículo 79. Dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Para qué fue llamado Juan el Bautista a la hora de preparar el camino del Señor? Para dar luz. Esta es la segunda cosa. En Juan capítulo 5, versículo 35, el Señor Jesús, dando testimonio de Juan el Bautista, dijo esto. Él era una antorcha que ardía y alumbraba. Y eso es lo que hace la luz. ¿Qué hace la luz? La luz alumbra. Y cuando alumbra, la luz al menos hace 2 cosas que yo pensaba mientras preparaba este mensaje. En primer lugar, cuando la luz alumbra, cuando la luz hace lo que tiene que hacer, cuando una antorcha hace lo que tiene que hacer, arder y alumbrar, en primer lugar, muestra lo que hay. Hermanos, la luz no cambia las cosas, pero muestra las cosas. Imagínate, si tú estás en tu cocina y tu cocina está todo por medio, ahí están en la mesa, están los platos de haber comido, todos sucios, pero están ahí, los platos, los cubiertos, están los vasos, miras al fregadero y ahí están todos los cacharros por lavar y toda la habitación está hecha un desastre y tú no quieres verlo, entonces ¿qué haces? Apagas la luz. Pero ahora lo enciendes. ¿Y qué ha cambiado? Nada. Está ahí. La luz no cambia las cosas. La oscuridad lo que hace es que oculta las cosas para que no las veas. Pero la luz, cuando tú enciendes la luz, lo que hay se revela. Eso es lo que hace la luz. La oscuridad oculta, pero la luz revela. Y eso es lo que hizo Juan. Ese fue el ministerio de Juan el Bautista. Él fue una antorcha que ardió y alumbró y mostró al pueblo la realidad que había en su alma. Mostró al pueblo su condición de pecadores y su necesidad de un Salvador. Y eso es lo que hace una antorcha cuando arde. Eso es lo que hace la luz, mostrar la realidad. Pero también hace algo más. La luz no solamente muestra la realidad, la luz también guía en medio de la oscuridad. Cuando Jesús nació en Belén, ¿os acordáis? Una luz apareció en el cielo, una estrella. Y esa luz guió a los magos. ¿Y a quién los guió? Los guió a Jesús. Los guió a los pies del Señor. Y eso es lo que hizo Juan. Juan no solamente reveló lo que había en el corazón de los hombres, la necesidad de los hombres, sino que cuando Jesús apareció, lo señaló y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente alumbró
para mostrar, sino que también guió a las personas. Guió a las personas al Señor. Él no podía cambiarlos. Él no podía limpiar sus pecados, pero podía hacer algo. Podía guiar a las personas. Aquel que sí podía cambiarlos. Aquel que sí podía limpiar su pecado. Y hermanos, ¿sabéis lo que Jesús dijo de nosotros? Jesús dijo de sus discípulos y Jesús dijo de nosotros. En Mateo capítulo 5, versículo 14, Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Eso es lo que nosotros somos, dice el Señor. Y eso es lo que debemos ser. Debemos ser luz en el mundo. Y como luz, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alumbrar. Tenemos que alumbrar en la oscuridad de este mundo. Tenemos que alumbrar los ojos de las personas que están perdidas en medio de las tinieblas. Y alumbrando, hermanos, tenemos que mostrar la realidad que hay en los corazones de las personas. La necesidad que hay en sus vidas de tener un encuentro y una relación con el Señor Jesucristo. ¿Y cómo podemos hacer eso, hermanos? Hablando, por supuesto. Hay un mensaje, hay una noticia que tú tienes y que el mundo necesita escuchar. El mundo habla y habla y habla y habla y habla y estamos en campaña electoral y había un montón de mítines y un montón de políticos hablando sin decir nada. Porque en realidad no tienen mucho que decir. Simplemente quieren pedir el voto. Hay algo que tú sí tienes que decir y no podemos callar. El mundo necesita conocer a Jesús. Necesita conocer la necesidad que tiene de Jesús en su corazón. Y tenemos que hacerlo hablando, pero tenemos que hacerlo también a través de nuestro testimonio. A través de una vida. Tu vida cambiada, tu forma de vivir diferente va a ser una luz en este mundo que va a mostrar a las personas la necesidad que ellos tienen de tener aquello que tú has alcanzado a través de Jesús. Hermanos, una vida de santidad. Un cristiano que vive en santidad es una luz que revela el pecado, la realidad y la necesidad de aquellas personas que están alrededor de él y que no tienen al Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 16, en ese mismo pasaje donde Él dice, vosotros sois la luz, unos versículos más abajo dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y Efesios 5, 8, Pablo dice, porque en otro tiempo vosotros erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. En otro tiempo nosotros también estábamos en la oscuridad, sin conocer al Señor, sin saber de Él, de quién era Él y de lo que Él había hecho en nuestras vidas. Dice, pero ahora soy luz. Andad como hijos de luz. Somos luz. Andemos como hijos de luz. Seamos luz. Alumbremos a otros. No solamente mostrando con nuestra vida que hay alguien que puede transformar los corazones, que hay alguien que puede restaurar las relaciones, empezando por nuestra relación con Dios y también con nuestros familiares. Como ha dicho Juan Pedro, Él es el que restaura nuestro corazón y el que restaura todo lo que está a nuestro alrededor. No solamente eso, hermanos, sino que tenemos también que ser una luz que guía a otros al Señor. Aquel que nos trasladó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Aquel que nos cambió y que puede cambiar también a cualquier persona, sea quien sea. Y la tercera cosa que estos versículos dicen acerca de la labor de Juan el Bautista en esa función de preparar el camino del Señor, la encontramos en la segunda parte del capítulo, del versículo 79. Estoy terminando, hermanos. Donde dice, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. O dicho de otra manera, llevarnos a la paz. Esa era la función de Juan el Bautista, llevar al pueblo a la paz. ¿A qué paz? ¿A la paz con los romanos? A la paz con Dios. A la paz con Dios. Y esa es la tercera cosa, que
que era labor de Juan, pero que también es tu labor y es mi labor. Dice Romanos capítulo 5:1 que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes no teníamos paz. Antes éramos enemigos de Dios por causa de nuestro pecado. Nuestro pecado, dice la Biblia, que hace separación entre nosotros y nuestro Dios. Es un muro que nos separa de Dios. Pero ahora tenemos paz. Ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo y a través de la fe en Él, dice que hemos sido justificados. Somos declarados justos delante de Dios porque Dios nos ve a través de la justicia de su Hijo Jesús. Hemos sido justificados y hemos sido reconciliados y ahora tenemos paz para con Dios. Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, si estás en Cristo, si has conocido a ese Señor que vino a buscarte y que murió en tu lugar en la cruz del Calvario, si estás en Cristo, dice, nueva criatura eres. Eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? ¿De ti? ¿De tu esfuerzo? ¿De tu labor? Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Cómo? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios regase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado. No pecador, porque Jesús no pecó nunca, pero lo hizo pecado porque cargó nuestro pecado en Él, en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por Cristo y en Cristo y a través de la fe hemos sido reconciliados con Dios. Ya no somos extraños, somos hijos. Y por eso no tenemos que tener temor de servir a Dios. Podemos servir a Dios en santidad y en justicia. Pero no solamente eso, hermanos. No solamente hemos sido reconciliados, sino que se nos ha dado, dice Pablo, el ministerio de la reconciliación. Y se nos ha encargado la palabra de reconciliación. Dios nos ha dado algo. Y Dios nos ha dado un encargo. Y lo que nos ha dado Dios es un ministerio, es un servicio. El ministerio de la reconciliación. Y lo que nos ha encargado es la palabra de reconciliación. El llamado a otros, para que otros también se reconcilien con Dios, porque hay paz en Jesús. Hay paz para con Dios en Jesús. Y cuando tenemos paz para con Dios, podemos tener algo grandísimo, que es la paz de Dios en nuestros corazones. Cuando tú tienes paz para con Dios, Jesús dijo, mi paz os dejo. Podemos tener la paz de Cristo en nuestros corazones. Y hermanos, para nosotros eso tal vez sea una frase solamente, pero cuando Jesús dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, para ellos tenía un gran significado, porque ellos pudieron ver con sus ojos lo que era la paz del Señor. Ellos podían ver y pudieron ver con sus ojos cuando estaban en medio de una tormenta que amenazaba sus vidas y ellos estaban temblando de miedo. El Señor estaba durmiendo, tranquilo. Ellos sabían lo que era la paz del Señor. Y Jesús le dijo, mi paz os doy. Pero hermanos, esa paz del Señor en nuestros corazones, que no depende de las circunstancias, que es algo que está en nuestro corazón y que podemos tener paz en medio de la tormenta, en medio de cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque nos sabemos en las manos de un Dios que nos ama, que tiene misericordia. Y sabemos que ese Dios está sentado en su trono y que gobierna. Y sabemos que para Él nada es imposible. Y sabemos que Él tiene un propósito y que los planes de Dios se cumplen. Y que Él tiene un propósito para nuestra vida. Y por eso, hermanos, cuando nos encontramos en una situación así, donde estamos ciegos en la oscuridad, en medio de una tormenta, podemos tener paz, porque podemos confiar en Dios y en sus promesas.
porque no sabemos a dónde nos va a llevar esa tormenta. Un barco en medio de una tormenta está a la deriva, no sabe a dónde va, pero sabe que aunque esa persona no puede controlar el barco, hay alguien que la controla. Y que al final ese barco nos va a llevar, esa tormenta nos va a llevar donde Dios quiera. Que a lo mejor no es donde tú quieres, pero que es el mejor lugar donde puedes estar. Y tenemos esa palabra, hermanos, esa palabra de reconciliación. Así que, hermanos, termino. Porque Zacarías está hablando aquí de Juan el Bautista, de su hijo, de aquello que Dios iba a hacer a través de Juan el Bautista. Y lo que Dios dijo que iba a hacer es lo que fue Juan el Bautista, porque la palabra de Dios se cumple, y lo vamos a ver la semana que viene cuando Juan el Bautista comienza su ministerio. Y vamos a ver que todo lo que Dios dijo de Juan se cumple. Pero hermanos, Dios dio a Juan el Bautista un llamado como su profeta, pero Dios también nos ha dado un llamado a nosotros como sus discípulos. Y Juan fue un profeta. Ciertamente, Jesús dijo, el mayor de los profetas. Seamos nosotros sus discípulos. Seamos sus discípulos. Anunciamos el Evangelio. Anunciemos el camino de la salvación. Proclamemos que las promesas de Dios se han cumplido en Cristo. Seamos luz y llevemos la paz del Señor a un mundo de tinieblas, de oscuridad y de temor como es este. Amén. Oremos, hermanos. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes